Pues estamos aquí, chicos. Yo, sin más, tenemos hoy a Mario. Vamos a compartir una charlita tranquila de cómo ha sido para él salir de esta adicción y espero que os guste. Así que sin más preámbulos, dinos un poquito sobre ti, Mario. Pues mira, yo empecé en todo esto del NoFap, sobre todo lo descubrí cuando yo estaba pues en una etapa muy mala de mi vida. Era una persona perezosa, estaba en la universidad y recuerdo que lo único en lo que me iba bien era en los estudios, porque todo lo demás era un puto desastre en mi vida, mis relaciones caóticas. Por aquel entonces yo estaba con una chica, no funcionábamos muy bien, yo tendía a discutir con las personas, no sabía por qué. En cuanto a la salud, por ejemplo, pues me costaba mucho ponerme en forma, es que no tenía energía para absolutamente nada. Y bueno, por aquel Ujú, entonces, casualidades de la vida o no, pues encontré al primero de mis mentores y ahí pues empecé a indagar un poco. Yo no tenía ni idea de lo que era la industria de la formación online, porque bueno, venía del claro. sistema y básicamente yo no sabía que había otras formas de aprender ni que había otras personas que enseñaban temáticas tan importantes como, pues eso, sexualidad masculina, no FAP y demás. Para mí eso era un mundo Ujú, totalmente desconocido. De hecho, por aquel entonces también apareció en mi vida el papi Pablo Zamit. Gracias ujú, a ya. su contenido, pues entendí un poco de qué iba todo esto. Y después de una batalla bastante ardua en la que pues durante más de 3 4 años estuve ahí luchando sin conseguir vencer lo que es la batalla contra la lujuria, seguía viendo porno, me masturbaba pues a lo mejor, qué decirte, 3 4 veces por semana, o sea, era algo muy loco y con todas las consecuencias que eso tiene. Pero bueno, fue un poco elevar el nivel de conciencia poco a poco y lo más duro yo creo que fue esa etapa en la que estás luchando, intentas salir de eso porque sabes que es una mierda y que te está jodiendo la vida, pero no lo Sí. consigues. Entonces, bueno, pues a día de hoy puedo decir que más o menos la batalla sigue porque es algo que no va a parar, la lujuria siempre va a estar. El que pretenda eliminarlo y que no vuelva a estar en su vida, pues mucha suerte. Pero bueno, pues ya después de tantos años en lo que es el NoFap, de haber aprendido de personas como Pablo, de mis mentores y todo esto, pues puedo decir que Ujú, mi camino y mi vida ha cambiado por completo. ¿Cómo es tu experiencia en ese sentido? ujú. Bueno, lo mío, mis orígenes fueron desde pequeño, ¿no? Cuando me topé con él, no por casualidad, y pues a partir de ahí fueron muchos años, llevo igual unos 24 años del tirón seguidos, en el que yo no recuerdo una semana que haya estado sin masturbarme con pornografía. En Mm. 24 años, ¿sabes? Y lo mío sí que era casi cada día o casi una vez cada 2 días. Y te entiendo perfectamente. Claro, hermano. Eh, es complicado, es como una manera de... Yo encima lo usaba para evadirme y Sí. como no sabía manejar las emociones y lo usaba como salida también, como anestesia. eh, vamos, que era un poco, era muy caótica mi manera de resolver los asuntos, ¿no? Me lo callaba y me encerraba en la habitación y sé que qué te voy a decir, porque claro, sumas una y sumas otra y ya no te da ni para que te enfades, ¿sabes? Porque estás medio muerto, Claro. básicamente. Sí, lo más curioso es que surge muchas veces, ¿Sabes? pues eso, a los 8 o 10 años, el otro día veía estadísticas de que cada vez pues, más jóvenes son los hombres son más jóvenes la primera vez que ven porno. Y el otro día veía Sí, una estadística que creo que hemos bajado a 8 años. O sea, podemos hablar, lo qué escuchaba que pesado. un tipo lo decía así en una entrevista, literal. Un niño de 8 años puede estar jugando en el parque y horas más tarde viendo porno, Sí. incesto y géneros súper extraños. Entonces, bueno, estamos hablando de algo mucho más peligroso y grave de lo que parece. De hecho, yo es que empecé un poco así, Ujú. realmente, pues por eso, un amigo, lo típico que te enseña, mira, vamos a ver esto tal. Y entre amigos, pues el amigo mayor, el que ya ha pasado por eso tal, pues suele enseñar esas cosas a los más jóvenes. Y es muy peligroso, pues porque ya lo que ya Ujú. sabemos, que a esas edades el cerebro, pues es muy plástico
y se condicionan muy fácilmente y bueno, todo lo que aprendes a esas edades al final pues va a tener consecuencias a largo plazo. ¿Y con qué edad empezaste tú? Yo 10 años tendría, 8 o 10 años igual, no recuerdo, pero me acuerdo perfectamente que fue en la casa de un amigo del pueblo, lo típico Ujú. que estábamos ahí entre 3 4 amigos y tenía un ordenador. Por aquel entonces, claro, te hablo de hace 16 años, por aquel entonces tener un PC Ya. era raro, pero este chaval pues tenía un ordenador y estábamos jugando a juegos y estaba su madre en la cocina. Y recuerdo que fue el primer vídeo porno que yo vi porque me impactó una locura y me acuerdo perfectamente de lo que vi. Y estábamos ahí los tres, tal, su madre en la cocina y este chico diciendo, como fingiendo que estábamos jugando a videojuegos, venga, salta, tal, no sé qué. Y No, mientras sí, tanto sí, estaba sí. reproduciendo un vídeo porno. Es que fue una locura. Y claro, eso te impacta. Ya La primera ves. vez que tú ves porno te impacta porque es una descarga dopamínica brutal. Es como los vídeos estos de bebés que ves que les dan un helado y su reacción es como una Ujú. sorpresa brutal porque no es normal, no es un estímulo normal. Los ultraprocesados, el porno, o sea, es una locura lo que hace el cerebro eso. Y para ti, ¿cómo lo has, o sea, qué has sustituido en tu vida la pornografía? Porque algo sustituye, siempre pasa. En mi caso fue el afrontar los problemas de frente, por ejemplo, directamente. Claro. Pudo ser sustitutivo el placebo, digamos. ¿Cuál fue el placebo en tu vida que cubrió la pornografía un tiempo? Sí. Porque Mira, dirías después de tú. que, claro, cuando yo veía porno y mi vida era muy caótica, por ahí no tenía ningún proyecto personal y, bueno, en parte pues estaba muy perdido. Entonces, poco a Sí. poco fui siguiendo lo que es mi pasión. A mí me gusta mucho la formación y demás. Y creo que coincidió. Tanto toda la energía que yo fui capaz de acumular, la fui transmutando poco a poco hacia mis proyectos, hacia mis formaciones, escribir libros y de tal. De hecho, ahora acabo de publicar mi segundo libro y es este de por aquí. Y yo creo que Buenísimo. fue un poco eso, lo transmuté en formación, en seguir un poco mi pasión, mis proyectos. Y a día de hoy, claro, si yo me quitara de esto, si me quitara de mi pasión y de estar con mis alumnos y tal, pues tendría mucho más tiempo libre y seguramente fuera el tema de la lujuria, la pornografía, lo que sustituyera eso, como vía de escape, como vía de, no sé. Claro, Sí. claro. Y vamos, pero tú cómo la usaste cuando la usaste. La has usado durante 16 años, has dicho, ¿no? Puede ser, o por ahí. Más O o menos, menos, un sí. poquito menos, Sí, 15, 16 años. ¿Tú recuerdas algunas fases de tu adolescencia claro. en el que no solo la hayas usado, sino que estés como con la mente nublada debido al Sí. uso continuo de esto? De entrada te digo que igual si te ha pasado como a mí, es que no eras ni consciente de que esto es una Total. adicción. Simplemente la usábamos y ni siquiera nos lo cuestionábamos. Eso me toca a mí mucho las narices, ¿sabes? Porque es como en ningún entorno donde se supone que nos deben de enseñar que es o en casa o en la escuela, hablan de que esto no es ni dañino, no pasa nada. Y bueno, es una cosa que hacen los chicos, ¿no? Que es bueno, o la gente, chicos, chicas, eso es de menos. Sí. Es una cosa que se hace y que, bueno, tampoco se cuenta mucho entre nuestros amigos, pero claro, si alguien habla de las repercusiones negativas que hace, pues está tildado de raro de entrada. En aquel momento era en plan, pero es que nadie hablaba directamente de que le No, pasa algo. ese es el tema, que la gente no sabe a lo que nos estamos enfrentando. Mira, últimamente hablando con varias chicas por Instagram, es curioso porque me escriben muchas mujeres comentándome Sí, problemas que tienen sus novios, sus parejas de disfunción eréctil y otro tipo de disfunciones sexuales. Y algunas de ellas me dicen, no, es que yo cuando empezó con todo esto lo consideré como algo íntimo y digo, bueno, pues como es intimidad tal, le dejo hacerlo. Y claro, ¿cuál es el problema de eso? Que realmente no se trata de un momento de intimidad, se trata de una adicción, hay que tratarlo como una adicción. De hecho, la sí, Organización Mundial de la Salud ya lo trata, los efectos que produce la pornografía, como trastorno obsesivo del comportamiento sexual. Entonces no estamos hablando de únicamente es como esconderse para jugar al solitario, a no, las cartas del solitario, que estamos claro. hablando de una adicción.
y es así como De hay que verlo. hecho, En mi es caso, desconexión total, total. ¿sabes? Es que es que ese es el vocabulario equivocado que nos decimos, ¿no? Que al final es una cosa una conexión de un asunto de intimidad, pero en verdad crea todo lo contrario, que crea, es muy raro, de verdad que cuando te lo cuestiona dices, tío, es que es todo lo contrario, te Claro, aísla, no es intimidad y te desconecta, no te conecta y totalmente. me vas a contar tú ahora, Y lo que me habías perdona. dicho, mira, yo recuerdo una etapa entre los 8 a lo mejor y los, bueno, 10 años cuando empezara, no recuerdo qué edad tenía, hasta los Ujú. como 16. Yo no era consciente ni de que eso era un problema, ni recuerdo con qué frecuencia lo usaba, no me acuerdo muy bien. Pero a partir de los 16, cuando empezó el tema de la escuela a ponerse medio complicado, la ESO, tal, con las notas, con toda esa presión social que se genera en torno al sistema educativo, ahí empezó todo. Ahí es cuando yo lo utilizaba como vía de escape. Es decir, tengo una presión de los exámenes brutal. Depende de esto Claro, mi futuro. Ese era el diálogo mental. Entonces, como forma de escape, liberar tensión, pues yo lo utilizaba de esa forma. Y de hecho es que fue hasta segundo de carrera o tercero que seguí utilizándolo como una vía de escape. Y no te das cuenta realmente de lo que te produce. O sea, simplemente son años que yo ahora mismo, a día de hoy, recuerdo como muy caóticos, muy desordenados en mi vida, en los que no estaba disfrutando verdaderamente. No sé, nada funcionaba bien. Y yo los recuerdo como eso. En el momento no te das cuenta. Claro, en el momento para nada. normalizas que no tengas energía, Sí, normalizas que, no sé, que tu vida es sea increíble lo que se adapta al cuerpo, ¿eh? A total. lo malo, Sí, sí, sí. que es que nos damos cuenta, ¿cómo fue? Ahora voy con esto, ¿cómo fue para ti el despertar de este mal sueño asqueroso? Porque al final seguro que lo habrás visto, aprendido a ver en perspectiva a las semanas, a los meses, espérate, que es que se puede vivir de otra manera. Fue una locura. Ese despertar yo lo tuve con mi primera racha de 21 días. Que recuerdo que, bueno, nunca había llegado tanto, había tenido alguna racha, porque tampoco sabía mucho de NoFap, pero había tenido alguna racha de, qué sé yo, 7 10 días inconscientemente. Lo típico que dices, bueno, durante 7 10 días, pues a lo mejor no había visto porno ni me había masturbado porque mi vida era activa y porque tenía cosas que hacer y no caía Sí. en eso. Pero la primera vez que yo conscientemente intenté una racha de 21 días, llegué a los 21 días, fue cuando entré a trabajar con Pablo Zamit. Recuerdo que por aquel entonces grabamos unos episodios que están por ahí en YouTube que se llaman De hombre a hombre, hay creo 4 grabados. Y justo yo hablé con Pablo, le digo, Pablo, hermano, hay algo que está pasando aquí, o sea, tengo una explosión de creatividad que no sé qué cojones hacer con ella. Y le llamé, tal, estuvimos hablando y ahí fue cuando yo me di cuenta de que te cambia completamente la vida, de que tú cuando consigues tus primeras rachas largas y tal, tu cerebro empieza a funcionar mejor, cambia tus niveles de energía, tu capacidad para, Mm. yo que sé, hablar, socializar con mujeres, se te reduce un montón la ansiedad social, tu lenguaje no verbal cambia, empiezas a ser más alfa, menos beta, empieza a cambiar todo en tu vida. Entonces fue ahí cuando yo me hice consciente del poder que residía detrás del NoFap. Fue con mi primera racha de 21 días y recuerdo perfectamente que sufrí una explosión de creatividad increíble y una valentía, o sea, posteriormente yo conseguí rachas pues más largas y las recuerdo como que las primeras veces yo tenía una disposición desde que me levantaba, me levantaba emocionado, o sea, tenía ganas de hacer cosas, pum, 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 y incluso me llegó a asustar tener tanta energía. Hasta que luego pues lo normalizas y empiezas, Sí. igual, se normaliza tanto lo bueno como lo malo. Entonces pasas a normalizar los síntomas positivos y para ti ya Ujú. forman parte de una nueva normalidad. Por eso muchas personas dicen que, oye, es que yo llevo 3 meses de NoFap y no siento ya ningún beneficio. Claro, es que ya los has normalizado. Entonces ya tu vida poco a poco se va ordenando, vas teniendo más energía y todo eso. Entonces, así fue ¿Y mi caso. tú lo notaste en el nerviosismo? ¿En él? Porque nerviosismo. Te pongo un ejemplo. Conexión con Dios. Yo, no, eso viene después. Eh, no, nerviosismo en el sentido de, yo por ejemplo, me noto como cuando hablo con mis padres, por ejemplo, o tengo algún conflicto con uno o con otro, que tengo mucho menos temperamento,
¿sabes? Que soy mucho más sosegado y 100% lo atribuyo a que estoy saliendo de esto, Claro, porque, y es que se nota un montón, se nota un montón en ese nerviosismo, ¿no? De que ya no te lo tomas tan personal. O ya puedes ser más comprensivo, incluso puedes incluso empatizar más, como que te vuelves más humano. Parece que claro. suena raro, pero es que como que los humanizas más, ¿sabes? Ujú. Y de repente dices, hostia, es que espérate, que como que te vuelves más reflexivo con los asuntos que Sí, pueden generar cierta fricción. Que antes totalmente. igual te volvías más reactivo, pero ahora los llevas de una manera más responsable y, y también tiene que ver con el comportamiento alfa del que hablas, ¿no? Que es un poquito por ahí van los tiros, ¿sabes? Totalmente. Que es que eres más así con la gente que te rodea, con el entorno. Igual es porque la claridad mental te ayuda, ¿sabes? Y es como que vives en una especie de nube. No, no es que, sí, sí, no sé Total. explicarlo. Sí, sí, Es sí, un sí. poco que vives como una especie de nube y de repente los problemas ya no son tan serios. O si son serios, sí que los puedes manejar con más decisión. ¿Me Total. explico? Sí. ¿Te pasa? Sí, 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 sí. El volverte menos reactivo también es una de las cosas que yo pude experimentar. Sí, en esa etapa yo recuerdo también que con mi pareja de aquel entonces yo discutía, bueno, teníamos nuestros roces, nada del otro mundo, pero sí que recuerdo que había cosas que me decía, ahora lo veo como con una intención de ayudarme a mejorar, y yo me lo tomaba como muy personal. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con consejos de mi mamá y así. Y sí, una de las cosas que experimentas es que cuando se restauran tus sistemas dopamínicos, ahí ocurre algo a nivel neuroquímico que te vuelves menos reactivo. Quizá tenga que ver con el sistema nervioso de alguna forma, pero sí, sin duda, empiezas a tener mucha más ecuanimidad. Situaciones quizá ante presión, pues las afrontas de una manera diferente, resuelves los problemas de una forma diferente. Y sobre todo, claro, ya no utilizas esa vía de escape, por lo tanto tienes mucha más energía disponible para solucionar los problemas y creo que sí, te vuelves más efectivo en general en todo. Ujú, ujú. ¿Y tú te ha pasado de, primero, cuánto estás sin haber usado pornografía? ¿Cuánto No llevas lo sin haber sé, usado pornografía? no lo sé. Hace Años, tiempo, supongo, ¿no? años no, pero más de un año. Hace tiempo que dejé de contar Vale. porque, bueno, llega un punto en el que los días de racha puede ser contraproducente. Pero bueno. Ujú, ujú, ujú. Vale, bien. Y no sé si ahora en su momento, y de NoFap, ¿cuánto has estado? De retención seminal, quiero decir, Pues igual, tampoco he contado. máximo. Te podría decir meses, pero no he contado. O sea, yo dejé Meses. de contar, mira, hace 3 o 4 años fue cuando yo empecé a dejar de contar días de racha y la racha más larga que yo recuerdo fueron 66 días. Y la he superado, pero no podría decirte números. De todas formas, tampoco soy yo muy... Vale. No lo sé, o sea, no lo sé. No soy yo muy partidario de largas rachas de retención seminal, porque no sé hasta qué punto, más allá de 90 días en hard mode, por ejemplo, sin pareja, en los que pues simplemente no eyaculas, no ves porno, no sé hasta qué punto puede llegar a ser contraproducente. Creo que hay ahí, pues a partir de, no sé, de que el sistema, no sé, por ejemplo, rachas de 100 200 días, puede llegar a un punto en el que a nivel hormonal, pues tu cuerpo responda de una manera que no interesa, regulándose a la baja de alguna forma. No lo sé, yo no he llegado a experimentar eso tampoco. Pero te podría decir que para mí, pues más allá de los 90 días, no sé qué beneficios más se pueden experimentar y si afecta mucho, por ejemplo, eyacular una vez cada 100 días, 90 días. He visto algún caso, por ejemplo, el del legendario Sovereign Eagle, que son 6 años de NoFap. No sé si incluye eso, eyacular, no eyacular, pero bueno, tampoco te puedo decir Sí. que haya experimentado beneficios de años sin eyacular porque pues, todavía no se ha dado el caso. Aparte el cuerpo, cuando lo necesita, están las poluciones y necesita Claro. eyacular, pues se va a vaciar el solo. Claro, porque Pero, esto es un sí, camino, ¿sabes? Creo que al final es total. un proceso en el que, bueno, el primer paso es dejar el porno,
pero también hay mucho mm, más allá. Está dominar la energía sexual, aprender a cómo transmutarla. Si hablamos de ujú, sexualidad, está pues el tantra, no sé, ejercicios de Kegel, fortalecimiento del suelo pélvico, tal dominar, cual. pues tener orgasmos conscientes sin eyacular. Es que es un mundo tan, tan, tan extenso Ujú, que bueno, el primer paso es dejar el porno, pero todo lo claro. demás es un camino de maestría sexual muy largo. Y en tu caso, ¿qué hacías los días? Claro, has dicho, te planteas me dejo el porno, pero ¿qué hacías con todo ese tiempo que tienes que sustituir? Porque ya no recurres a esa herramienta. ¿Cómo fueron para ti los primeros meses? Y dime un poquito, un día conmigo a los 3 meses de dejar el porno, algo así. ¿Cuál era tu rutina más o menos? Claro, mira, yo por aquel entonces estaba en la universidad y justo Vale. después dejé la universidad en cuarto año para emprender. Y es curioso porque cuando yo iba a la universidad y empecé con el NoFap, conseguí rachas más largas que Ujú, después cuando emprendí. Porque una cosa que tenemos los emprendedores es que pasamos mucho tiempo trabajando y en casa. Entonces, ujú. cuando tú estás en casa, en la zona de confort, te sientes seguro y tal, ahí aparece el aburrimiento, deseo Sí, y, bueno, la tentación, muchas veces. sí. Entonces, cuando justamente tuve esa etapa de transición, fue una etapa también oscura al principio, porque, bueno, a pesar de que tenía todo mi tiempo libre, y eso, pues, como digo, es peligroso. Entonces, a los 3 meses de dejar, bueno, la pornografía y demás, cuando estaba en la universidad, pues tenía un estilo de vida bastante activo. Iba a clase, volvía, estudiaba, además estaba en una residencia, en un piso posteriormente, tal. Entonces, bueno, tenía Ujú, un estilo de vida lo suficientemente activo como para no tener espacios vacíos de aburrimiento en mi día a día, excepto los fines de claro. semana. Los fines de semana sí, pues entre fiesta, alcohol, no sé qué, Ya ahí ves. bastantes veces. Cuando yo empecé a emprender, a dedicarme a los proyectos online y tal, me ocurrió precisamente que tenía muchos espacios vacíos, muchos instantes de aburrimiento y tal, y por eso mismo, pues tuve bastantes más recaídas. Y un día, o sea, me di cuenta de que una parte súper importante del proceso de NoFap es crear un estilo de vida activo en el que, bueno, tengas los suficientes estímulos naturales como para no aburrirte Ujú, y de esa forma pues eliminar espacios vacíos. Entonces yo empecé a entrenar, empecé con ciertas actividades, a hacer, bueno, varias cosas que llenaban de alguna forma mi agenda. Y poco a poco ujú, he ido creando un estilo de vida que se adapta a lo que yo quiero, a la forma en la que yo quiero vivir. Y a día de hoy, pues considero una clave muy importante. Yo se lo digo a mis alumnos, digo, un paso súper, súper crucial en NoFap es tener tu calendario lleno, literalmente. Incluso ujú. los espacios vacíos, buscar la forma de procrastinar inteligentemente. Ejemplo, no lo Ya. hagas scrolleando en tu cama, sino si vas a procrastinar, que sea con otra persona en tu casa, por ejemplo, en el salón. No sé, por ponerte un ejemplo. Si puede Ujú, ser, no sé, meditando ya, eso es un nivel más avanzado, o dando un paseo, tal, busca la forma de procrastinar en compañía. Porque a veces decimos, venga, voy a descansar, pero es muy delgada la línea entre ujú. descansar y aislarte. Entonces, muchas veces te autoengañas, dices, voy a mi habitación a descansar. No, no, no. Vas a aislarte, porque tu cerebro inconscientemente sabe que hay una posible recompensa ahí. Entonces, Ujú. eso. ¿Y cuántos disparadores dirías tú que has detectado durante estos 4 años, desde cuando te has quitado la pornografía? Porque Uf, seguro que los tienes muy, muy presentes, sí, porque eso es algo que conecta, que dices, es que estaba en mí siempre, pasa que ahora le estoy dando luz, como que de alguna claro. manera me lo estoy quitando. Es una pregunta ¿Como brutal, cuántos? ¿eh? Es una pregunta brutal porque la mayoría de las personas no aprenden del proceso de reinicio. Y claro, te confías mucho, crees que eres muy listo cuando consigues tus primeras rachas, pero te das cuenta Ya de que ves. o te disciplinas y estudias material de reinicio, aprendes de tus recaídas o estás jodido. Mira, mis disparadores que yo identifiqué, uno muy fuerte fue cenar tarde. ¿Sabes? Yo identifiqué que cuando cenaba Curioso. tarde era mucho más propenso a recaídas. Otro de Mm, ellos es pues el típico de procrastinar, scrollear, ¿vale? Porque ahí poco a poco vas buscando links, chicas, voy a ver las mm, destacadas, ta, 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 y ahí aparece. El aburrimiento, pues también era un disparador
muy, muy común. Ujú. En Muy mi común. caso, pues la mayoría de mis recaídas sucedían de noche, alrededor de las 10 11 de la noche, ¿vale? Después de una sesión de edging, porque, claro, cuando Ujú. tú entras en contacto con el nofap, dices, no quiero eyacular, no quiero eyacular, entonces lo usas como excusa para practicar edging, y es casi Ya. peor, Es casi peor, sí. es casi Si peor. no quieres, si quieres hacer el nofap, haz otra cosa, pero edging no, chicos. Que eso es jugar Claro. demasiado con el fuego. Y, no, y es que, claro, una sesión de edging es un pico dopamínico muy elevado durante Flipas. mucho tiempo. Ya Entonces es ves. que jode bastante el progreso. Si tú has llegado al edging, es que yo incluso he llegado Mm. a tener la teoría, incluso a defender eso, que cuando tú llegas al edging es mejor descargar, lo das por perdido, con las consecuencias que eso lleva, que no estar excitado durante horas y a la mañana siguiente y volver a hacer edging. Yo he llegado a pensar eso. A día de hoy, pues mi perspectiva es que no sea eso una excusa para practicar edging. Que lo mejor es eso, Total. cortar de raíz los disparadores y ahí tienes que poner Ujú. el foco. Más que si, oye, edging es bueno o malo. No, no, no. Es que el edging no tiene ni que estar en tu cabeza. ¿Sabes? No tienes Ujú. que tener ni la idea de practicar edging. Eso ya es Ya una ves. locura. Ujú. Entonces estos Eh, 4 o 5 disparadores, ¿no? Sí, Que tú eso es un recuerdes. disparador. Y Porque por... esto es curioso que la gente de alguna manera eh, es que creas o no, te conocemos. Así te conoce la gente, ¿sabes? Porque a través de los disparadores es como, tío, es que yo he tenido también muy distintos. Por ejemplo, he tenido disparadores de yo me quedo solo en casa. Claro. Es un disparador serio. Ahora ya tiene menos fuerza. Pero al principio, uf, era complicado no quedarme solo en casa. O yo que sé, que mi madre, por ejemplo, me ponga una cara mala por no querer comprarme una cosa. Y de repente dije, hostia, tío, no me quería comprar eso, pero hace 5 años que no me pasaba la situación de que voy a un súper con mi madre, no me quiere comprar eso. Y yo antes pues me enfadaba con ella, pero luego lo acababa en masturbación con porno. Pero Claro. ahora es en plan, sigo enfadado con ello, con esa reacción, pero ya no puedo masturbarme porque yo estoy quitándomelo. Y es bueno, ¿qué hago con esto? Disparador. Pues haces pues lo que... ¿Tú qué haces cuando te viene un disparador? Serio, que dices, pero no el mismo disparador una vez resuelto o lo has resuelto varias veces, sino un disparador nuevo. Un Es un disparador disparador nuevo. nuevo que te dice, igual te lleva a impulso y dices, ¿tienes alguna estrategia que Sí. te va a servir en ese momento? Dices, esto es un disparador nuevo, lo identificas Sí. y a partir de ahí, ¿qué haces? Mira, em, para mí hay dos cosas importantes en este caso. Es, uno, conscientemente en cualquier momento del día, hacerte la pregunta de ¿cómo de excitado estoy? ¿Vale? ¿Por qué? Vale. Porque de esa forma te acostumbras, entrenas a tu cerebro para ser consciente sobre tu estado de excitación. Esto es una puta locura, ¿eh? Lo que acabo de decir, es una locura. Porque si tú eres Ujú. consciente de tu estado de excitación, pues cuando aparezca un disparador nuevo, te das cuenta de que te ha excitado. Porque si no te das cuenta, pierdes el control. Entonces esa parte es importante, entrenar a tu cerebro para evaluar tu estado de excitación. Y la segunda parte, que es precisamente una de las cosas que comparto aquí en el nuevo libro, es tener un protocolo de actuación frente al deseo, lo que yo llamo PAD. ¿Vale? Un protocolo de actuación frente al deseo. Vale. Básicamente, tienes un disparador nuevo, tener muy claro qué vas a hacer. Porque ¿qué pasa? Que se dice mucho lo de aprender de tus recaídas, pero también es importante incidir antes de la recaída y tener claro qué quieres, qué vas a hacer para evitar esa recaída. Entonces, una vez aparecido el deseo, lo único que te Ujú. queda es tener un protocolo de activación frente al deseo para evitar que eso pase a la siguiente fase de la recaída, que es la masturbación o la búsqueda, tal. Entonces, un Ujú. protocolo de actuación frente al deseo para mí tiene que ser muy claro, siempre el mismo, es importante, y es algo que ejecutes en el mismo instante. Puede ser, por ejemplo, hacerte 30 flexiones, un cambio de Ajá. estado. ¿Sabes? Aparece, por ejemplo, el disparador del aburrimiento. Activas el protocolo y va a ser, te tiras al suelo 30 flexiones. Hay gente que dice, mira, no, yo prefiero que mi protocolo sea salirme a pasear o ponerme una canción que me cambie el estado. Está perfecto, pero lo importante es que El, siempre sea el mismo, porque de esa forma tú asocias... el mío es esto. ¿Qué es? Esto es un bote de impulsos, tío.
Oh, Cuando tengo un disparador, lo que hago es abrir el bote, sacar una situación de aquí. Estas son situaciones que hice con ChatGPT, que le he dicho un poquito para qué es y que me ponga 100 situaciones, de las cuales 30 quería que sea, yo como me gustan los videojuegos, que sea una compra de un videojuego en específico o un dinero en ajá. específico, hasta 10 euros, hasta 3 euros, para que en el momento del impulso abra el bote y entre las 100 situaciones que hay, pues la idea es hacer la situación del bote, lo que ponga en el bote. Y Ah, ahora eso es se dice buena, ¿eh? fácil, pero en ese momento, hermano, te digo yo que si lo haces un par de veces o tres veces, puedes darte un buen homenaje porque a la cuarta ya no necesitas hacerlo con el mismo disparador. Qué Porque con brutal. tres veces ya te va a funcionar. Esa es Y, buenísima, ¿eh? y esto, tío, esto es la versión grande que lo llevo en mi mochila, pero es que me he hecho una versión mini que me lo llevaba de fiesta, que es en un bote de Smint, de esos, y ¿Sí? ahí cuando salía de fiesta, por si acaso, por si venía, porque claro, me pasaba situaciones de que podía salir, bailar con una chica y excitarme o liarme, o incluso liarme con alguna chica, ¿no? Y de repente no hay sexo, pero hay mucha excitación y me podía dar por irme de escorts. Anda. Y claro, para que eso no pase, yo mejor me llevo el bote y pum, me abro el bote es como una especie de seguro que tienes contigo, ¿no? Y pues ahí, y lo estoy haciendo, me ha servido. Eso es brutal, tío, eso es Es brutal. brutal. En ese caso Buenísimo. también del tema de la fiesta hace mucho el con quién salgas, ¿sabes? Porque Sí, yo qué sé, si sales con colegas que tampoco les importaría mucho irse de escorts, pues es más probable. Pero bueno, es por eso, verdad. al final es una parte importante el tema del entorno. ¿Tú, en tu caso, has cambiado el entorno para abordar el tema del nofap y demás? ¿O? ¿Sabes qué pasa? Que todos mis amigos pues se fueron de aquí. ¿No? Yo no conocía a gente. Cuando yo volví aquí a donde vivía con mis padres hace unos años, pero yo hace tiempo estaba en Rumanía viviendo solo. Unos 4 años, 4 años estuve viviendo solo y ya no, cuando volví ya no tenía amigos por aquí. Se No, habían ido a otro país, a otro lado y demás. Y pues todo me ha tocado comérmelo solo. Y incluso al salir de fiesta salía solo. No bebía, ajá, eh, pero lo veía como una especie de liberación también, porque me estoy quitando el no por, pero yo me veía más, y yo no bebía ni nada, o sea, yo lo iba de fiesta, pero en parte al principio lo hacía justo para no aislarme y querer consumir porno, lo hacía en plan, pues voy a salir y voy a ver qué sale. Y si conozco a alguna chica y si tengo sexo real, y pues un poquito va por ahí los tiros, ¿no? Pues exponerme, ¿sabes? Y claro. exponerme a la situación real. Que eso, claro, con el tiempo claro, el cuerpo lo ve y dice, pues es que yo quiero de esto, no quiero aislarme en mi habitación y machacármela con píxeles. Claro, Y tal un cual. poquito era como el querer salir con tantas ganas de la pornografía que me expongo en la vida real y yo me notaba con más encarar, más ganas de encarar también. Incluso hice day game algún tiempo y a mi bola y he acabado en sexo y todo en algún momento y también he descubierto que no es para mí esa situación y porque al final es algo que acabas vacío, es mejor que píxeles, pero tampoco es una cosa que puedas hacer a la ligera porque te acabas vinculando a la otra persona y no está Claro. fácil. Y claro, yo en todo este proceso me he dado cuenta, he empezado de aislarme a darle una sacralidad al sexo muy alta, ¿sabes? Y a tomar mucha conciencia de que se merece una sacralidad bastante grande, bastante alta al sexo. No se usa como nos están enseñando a usarlo, o Exacto. nos está promoviendo ciertos valores que es como que el sexo déjalo de segundo plano, es como
hazlo, en plan, no importa la sexualidad del sexo, sino que cuanto más lo hagas, cuanto con más mujeres, y aquí se trata de fingir que eres cierta persona hasta que la metes y luego ya veremos lo que salga entre uno y otro y nadie es real y nadie se atreve a soltar sus mierdas y cada uno aguanta lo máximo y luego de repente, pues, es que, chico, ¿qué te voy a contar? Al final vas a explotar por algún lado, ¿me entiendes? Total. Si la cosa no la hacemos con cabeza y siguiendo cierto orden, pues al final te vas a acabar explotando en la cara, tarde o Claro. temprano, O sea, es que hay quien, por ¿sabes, hermano? ejemplo, eso, empieza en el mundo del nofap y después trata de suplir eso con sexo real a través del day game, tal. Está bien experimentar con ello, creo que te da muchísimas herramientas brutales a la hora de superar miedos y transmutar esa energía sexual y tal. Sí, Pero a mí me gusta mucho adoptar una perspectiva espiritual y es que estamos hablando de la lujuria. La lujuria es un diablo que literalmente pues secuestra tu espíritu. Entonces, cuando sabes eso, te das cuenta de que la lujuria puede ser en forma de porno, en forma de masturbarte tú solo en casa, puede ser en forma de volverte adicto al sexo, a las escorts, a lo que sea, porque al final es el deseo de expresión sexual. La forma da igual. Da mm, igual, estamos hablando de la lujuria. tal cual. Entonces, claro, yo creo que esa etapa pues te da unas herramientas brutales y ese trascender miedos y canalizar esa energía sexual de una forma u otra diferente te da experiencias que son pues una auténtica locura. Incluso Ujú. está habiendo cada vez una tendencia como más cristiana y se habla mucho del sexo prematrimonial, como que no, hay mucha gente que ya ha decidido que no va a tener sexo prematrimonial y que va a esperar a encontrar a esa persona y tener sexo pues únicamente con ella, pues con un fin reproductivo o no. Pues, Incluso Soaring ujú. Eagle tiene varios episodios hablando del sexo prematrimonial, de cómo te Pues daña hermano, y... aquí tienes un chico que hace un par de años eso lo veía como estos tíos están flipados de la cabeza. Totalmente, ¿eh? Pero te lo prometo que lo veía así desde porque tenía un miedo brutal a que eso pase. Era en plan, esta gente, la gente que hace eso deberían de estar machacándosela todo el día hasta que creencias y creencias, ¿no? Sí. Pero al final hablaba el miedo de que es que yo no aguantaría hacer eso. Pero en el momento en el que estoy, que ya estoy, pues eso, desde un año y pico sin porno, sin recaída en el porno y 120 días o 120 y pico días de retención seminal, llegó ya al momento en el que, chico, es que me estoy tan tranquilo y, y mi cuerpo tan en estado de flow que, que es que ya primero el sexo está pasando a segundo plano, que esto ya para mí es ya, joder, es ya una pasada de decir esto, de que ya no es tan importante, pasa a segundo plano, y Claro. segundo que podría esperar a que tengan una relación y a partir de ahí me vaya a tener relaciones con esa persona después de casarme con ella, ¿no? Por eso me ha dado, eso ya es otra etapa, pero sí, es como que ya no lo veo tan lejos, pero no lo veo ni tan lejos, ni lo veo un poquito como una decisión. No joder, es que como medio arriesgada, pero porque todavía tengo en la cabeza las conversaciones de la sociedad que te dice, ten experiencia con un montón de mujeres y todavía me tengo que estar quitando yo esa creencia, ¿no? Pero pero claro, aquí tengo que hacer la distinción de cómo me siento, de cómo mi cuerpo está respondiendo, ¿sabes? A los estímulos, a que ya vea a la mujer de otra manera. Incluso si la veo excitante, mi cabeza la ve de otra manera, ¿sabes? Y ahora sí que, por eso he adoptado también la religión pentecostés y me he bautizado hace nada, tenía un bautizo personal hace un par de semanas o 3 semanas. Y aquí ya son temas más espirituales, pero sí que tiene que ver con la identidad, que voy a poner, que me la pongo en Cristo. Y por ejemplo, quiero conocer a una chica
que ella también tenga su identidad puesta en Cristo y Ah, a partir de ahí vayamos a casarnos y después después tener relaciones sexuales. Y claro, con toda la sacralidad que eso merece, ¿no? Que son palabras mayores de una persona que te dice que ha estado con escorts, ha estado claro. con pornografía 20 años y una persona... Y yo, esta visión me era imposible planteármelo siquiera hace unos años. Y claro, ahora estoy diciendo todo lo que te puede cambiar esto, ¿eh? Totalmente. Es que es la noche y el día. Sí. Sí, sí, sí. Además es La súper noche y el curioso día. porque yo he visto varios casos, bueno, y de hecho en la comunidad NoFap también se habla mucho de eso. Cuando llegas a largas rachas de retención seminal y de NoFap, hay como una mayor conexión espiritual. De hecho, es Brutal. curioso el caso de René ZZ, que bueno, es un youtuber y tal. Sé quién es. Ujú, Sí, el tío estuvo como un año tal, y luego se hizo cristiano y ahora habla muchísimo de Dios. No ujú. sé si ha hablado alguna vez de si esa conversión tuvo que ver con el NoFap, pero las casualidades, o sea, vamos a ver, causa y Sí, efecto. Y yo también causa-efecto, experimenté sí. eso y entiendo también ese elevar espiritual que tú has experimentado. Yo también, por ejemplo, me encontré con Dios, conecté mucho más con la idea de Dios hace pues, relativamente poco, hace un año y poco, cuando precisamente Ujú. pues también poco a poco ha ido dándose ese elevar espiritual. Y claro, que la lujuria la ves como algo completamente diferente, cuando entiendes que, bueno, ¿cómo lo ves? Como una forma de alejarte de Dios y cuando entiendes que la conexión con Dios es lo que te va a salvar de todo, es lo que te va a salvar de la lujuria y de cualquier otro tipo de pecado. En el momento en el que tú te alejas de Dios, es ahí cuando el diablo aparece, en forma de tentaciones, de pensamientos negativos, en forma de muchas formas, pero Total, es un totalmente. baile. Es un baile de conciencia, ¿sabes? Yo lo veo así. Como tú estás conectado con Dios, te desconectas una etapa, recaes, te vuelves a conectar con Dios, pum. Yo lo veo así como un péndulo. Entonces, el objetivo es como estar lo más cerca de Dios la mayor parte del tiempo y bueno, no desviarte mucho del camino. Para nada. Y de hecho es conexión, ¿no? Porque se habla de que en la pornografía estamos usando como placebo el querer conectar con Dios. Estamos buscando en verdad esa conexión con Dios. Claro, Y lo que hace ese momento instante de, es que lo llaman placer, pero es que no es ni placer, es en tu cabeza está flipando, tu cabeza está, te mete un chute que flipas y en ese momento pues tú lo que buscas es conectar, ¿no? Y hace todo lo contrario, desconectar, pero es como claro. que tenemos esa búsqueda, esa conexión con Dios, la queremos anhelar, pero eso ya no solo en la pornografía, sino incluso me pasa a veces cuestionarme de la chica con la que vaya a estar o que vaya a conocer y que vaya, un poquito lo que te he dicho, voy a lograr conectar con ella, porque al final, claro, te planteas todas esas cosas porque al final quieres conectar, quieres sentir esa conexión, sentirte aceptado y sentirte amado y pues por Claro. supuesto que eso importa y al final es que buscas a Dios incluso en eso también, ¿sabes? Totalmente. Claro, porque, jolín, de una perspectiva pues muchísimo más avanzada, si ya nos podemos hablar de eso, pues todos formamos parte de la misma conciencia, todos somos uno y al final pues actuamos como espejos los unos de los otros. Entonces, una Mm, relación, lo que se busca, yo creo, a nivel consciente o inconsciente, es una conexión espiritual. Es como una relación profunda a nivel espiritual. La cuestión mm, está en que el sexo es una de las formas de conexión íntima y espiritual, pero no es la única. Entonces, por ejemplo, para claro, fortalecer esa relación, simplemente tener una conversación sincera en la que tú te vulnerabilizas. eh, si eres capaz de encontrar una persona que en esa vulnerabilidad te protege, te cuida y con toda su energía femenina te abraza, entonces ahí estamos hablando de una conexión íntima mucho más potente quizá de la que podría producir cualquier relación sexual. claro, orgasmo simplemente, por supuesto. Que eso al final es un pico, pero lo que me estás diciendo tú es algo que se queda contigo durante horas. Es como cuando Ay, vas al gimnasio, que claro, entrenas músculo y luego tu cuerpo,
los efectos los ves durante horas a lo largo del tiempo que se van Ujú. propagando. Pues esto es lo mismo, al principio entra en la vulnerabilidad y estás como sensible en ese momento y si alguien sabe cómo abrazar esa sensibilidad, pues durante horas estás como conectado, estás más conectado, ¿sabes? Y sirve para, pues, para muchas cosas en nuestro día a día. Sí, tiene todo sentido, tío. Es una locura. Cuando empiezas a ver esto desde un plano espiritual, también cambia bastante, porque sí, o sea, yo soy el primero que juega al juego de que esto del nofap y la retención seminal es una cuestión biológica, neurocientífica, que tienes que saber cómo la dopamina, tal, pascual. Yo soy el primero que Ya. juega ese juego, pero la realidad es que hasta que tú no entiendes esto desde una perspectiva espiritual, vas a estar peleándote en un juego biológico, peleándote contigo mismo y es una batalla perdida. O sea, por eso la respuesta al final siempre está ahí, en Dios, en eso, entenderlo de una perspectiva más elevada. Y otra cosa más que tenemos en común, todos los hombres de este planeta, es que esta energía se nos da todos los días. Ujú. Claro, Y qué importa, y claro, no necesito convencerte de lo que pasa a los 90 días, porque ya lo has experimentado. Y yo también lo he experimentado. Y no es una cosa de cuestión de, y Pablo también lo dice, o al menos una vez en tu vida haz 90 días. Si lo dices por algo. Es que a mí, es cuando me llegaron 90 días dije, pero ¿esto qué es, tío? Es que me empezó ese sed de espiritualidad, de repente ponerme a leer la Biblia, pero querer hacerlo, ¿me entiendes? Y indagar más sobre esto y escuchar prédicas, es como escuchar misas y por YouTube y cosas así. Y es como, pero es que yo quiero buscar a Dios ahora mismo. Y de alguna manera me ha demostrado, es que en la Biblia lo dice. Onán, él soltaba su semilla y le dijo que era pecado. De ahí viene onanismo. ajá, no Y lo sabía. eh, soltaba se masturbaba y soltaba la semilla. Y claro, Dios dice que la semilla la sirve, la haces para procrear. Y claro, si lo haríamos en ese contexto, si usaríamos la semilla para procrear, imagínate el tío que tú eres, flipas. Porque claro, toda Claro, esa semilla al final lo que me he dado cuenta es que el cuerpo se acostumbra a vivir. Tú le estás ahorrando a tu cuerpo una energía brutal todas las veces que no te masturbas. totalmente. Ujú. Y luego si lo reabsorbe encima el cuerpo y demás, es que si hacemos estos testimonios es para traer conciencia real de que, chicos, no vayáis con vuestro médico, y menos si no, porque si te va a decir que cada 4 días te la machaques para que no tengas lo que él quiere lo que le han enseñado, y luego en la Biblia te dice otra cosa, pues chico, yo me voy por la Biblia, no sé qué contarte. Y Claro, ahí, exacto. Al final es la sabiduría ancestral, lo que ha sobrevivido al paso del tiempo, que son los principios bíblicos, la cábala judía también habla mucho de esto, el taoísmo. Son culturas milenarias. Y sí, si esa tío. sabiduría ha durado milenios, pues igual es hora de atenderla antes que Es que pensar en qué dice el último estudio de la ciencia que te lo publican en el país, ¿sabes? Total, ¿sabes qué pasa? Que yo por ignorancia asociaba la Biblia como está escrito por hombres, pues lo utilizan para manipular. Pero si yo ahora cojo eso y digo, si hubiera sido así, entonces no pondría que te guardes la semilla solo para procrear. Pondría, úsala y no pasa nada, no es pecado, para que sigas débil, para que sigas esclavo de eso. Pero si en la Biblia te dice, no la uses y úsala conscientemente y te das cuenta de lo que significa cuando haces eso, es imposible que sea para manipular. Eso es No, porque quiere el bien de nosotros, y ahí lo he visto. Y esa fue mi confirmación de que no solo Dios existe, sino que su palabra es viva. total. Y se cumple indistintamente de si nosotros hacemos caso o no, se sigue cumpliendo y se va a cumplir para siempre. Claro, Es algo que se va a cumplir. exacto. La Biblia no está hecha para interpretarla, sino para que tú la aceptes, porque a pesar de que ha sido escrita por hombres, es sabiduría divina. O sea, son enseñanzas divinas. Esos hombres no estaban así como... no se pusieron a escribirle, bueno, a ver qué cuento. No, son libros que se escribieron a lo largo de más de 2000 años. No sé si hay
60 libros o 40 libros de más de 60 autores mm, o 40 autores, es una locura. Entonces, claro, eso es sabiduría divina que ha sido canalizada por un estado elevado de conciencia. Cuando, bueno, hay otra parte, hay otra forma curiosa que he descubierto últimamente, que es el ascenso del Cristos. Es otra forma en la que se entiende ujú, también el tema de la retención seminal, que cuando tú acumulas la semilla y tal, pues lo que es el líquido cefalorraquídeo recorre tu médula espinal hasta llegar hasta la glándula pineal y eso te hace conectar con lo que es con lo que es Dios y tal. Es muy curiosa también esa claro, perspectiva y de hecho voy a seguir investigando al respecto porque, bueno, a mí en lo personal me interesa mucho. Pero a lo que voy, que cuando tú consigues conectar con la fuente divina, es ahí cuando canalizas información que es imposible tú siendo humano que llegues a esas conclusiones, sabiduría divina. Eso es lo que es la Biblia, creo yo. sí, tal cual. Yo estoy descubriéndola, pero, pero tiene toda la pinta. Y digo, pues si lo ha clavado ahí, ¿en qué más lo clavará? ¿Sabes? Pues estoy pensando en qué más lo clavará si No, ahí no. ya lo ha Hay clavado, sabiduría de todo. A mí me gusta ¿sabes? mucho, por ejemplo, uno de los libros sapienciales que es Eclesiástico. A mí se me parece brutal. Los proverbios del rey Salomón, hijo de David, también son libros que contienen tal cantidad de sabiduría que podrías estar toda la vida leyendo esos, con un libro de la Biblia, o con dos, o con tres. O sea, es una locura. Es una locura lo Darle que hay de vueltas. contenido, sí. De todo Ujú, ujú. en la vida. Pues no sé yo cómo más enfocar el testimonio. Hemos hablado de un montón de cosas muy interesantes. La verdad es que me ha gustado bastante, tío. Me está Ha gustando estado muy bastante. guapo. Repetiremos. Está muy guapo, tío. Claro que sí. Igual lo hago de manera brusca, en plan acabar el testimonio. No sé cuánto llevaremos, una horita, Lo que suficiente claro, para el que haya llegado hasta aquí, que se ponga a estudiar material de reinicio, que nos sí, contacte, que hay que cositas que lo que sea. tú has estudiado, te has ido educado, educando mucho, ¿no? En este tiempo. Sí, sí, sí. De hecho, cada día como práctica de estudio, bueno, el que me siga en Instagram, Mario Rupérez DC, va a ver que mis reels son pues educativos, informativos y mi objetivo con ellos es el primero que aprende soy yo con ello. O sea, yo sí, por la mañana pues tengo un ratito de estudio de material de reinicio y eso es lo que comparto en Instagram y en mis vídeos de YouTube. Sí, me parece, vamos, es que es fundamental para mantener la guardia alta. Si no, Y hay una cosa que yo he practicado y que he visto que me ha ayudado mucho, que me ha liberado, no sé, y es el de hablar, tío, hablar, mm, ¿sabes? Hablar, tener conversaciones incómodas. claro, Con mis padres o con gente o con conversaciones de, es que ya no puedo evadirme y correr al porno, así que tengo que hablar de esto, porque si no voy a explotar, ¿sabes? Y a exacto. veces ya combinarlo con otra cosa que es como incluso confesar o de confesar algún pecado que hayas cometido, ¿sabes? Pero ya no por el hecho de que alguien lo sepa, o que no te lo quedes solo tú, sino ya con el objetivo de que eso trascienda, ¿sabes? De que alguien le dé el sentido de que, tío, has estado tan jodido Ujú. y aquí estás saliendo de esto que me sirves de inspiración para que yo también salga y no me sienta tan jodido y tan solo. Porque sabiendo que tú también has estado ahí, entonces este pecado que estamos haciendo y que me estás confesando va a trascender. No sé si te ha pasado alguna vez. Bueno, Total. pecado, o problema que te haya podido pasar o en tu pasado, o cosas que hayas podido ver, qué sé yo. Cosas así, ¿no? Sí, totalmente. Yo veo el tema de la confesión con Dios o hablarlo como una forma de liberar presión psicológica, ¿sabes? Porque cuando tú estás luchando mentalmente contra algo, puede ser la pornografía, ese deseo, tal, si tú lo acumulas, lo acumulas, lo acumulas y no lo liberas, es como se estanca y explota. Lo mismo ocurre, por ejemplo, no sé, un río que fluye de la montaña al mar. Si tú de pronto pones una presa y dejas ahí el agua estancada, esa presa va a explotar en algún momento. Pues yo a nivel psicológico lo veo un poco así. Tiene que ver con lo de contar días de racha también. Si tú vas contando días de racha es como estás añadiendo una bolita al bote, va a explotar. Así lo veo yo después de mucho tiempo, ¿no?
Pero el tema de confesar es como, "Uf, tengo aquí esta presión, venga, la dejo escapar, tengo esta presión, la dejo escapar. Y hablarlo, por eso los grupos son tan importantes, las comunidades de NoFap, los foros, hablar con nosotros, por ejemplo, si llevamos más tiempo, por ejemplo, que el que nos esté escuchando, que lo hable con nosotros, que aproveche la oportunidad para eso, para expresarse, porque es algo que... ¿Y podrías dar algún ejemplo que lo hayas hecho tú? No me tienes que dar detalles, o si quieres omite los nombres, pero un poquito por encima para saber un poco cómo funciona en tu cabeza, ¿sabes? Ese aspecto. Sí, ¿Podrías, claro, sabrías claro, decirme? claro. Yo, en primer lugar, estar en comunidades de NoFap. Yo estoy en la comunidad de Pablo, tengo la Ujú. mía propia, estoy al tanto en foros de NoFap, en Reddit NoFap, en Reboot Nation. Bueno, eso para mí es una parte importante, pero otra, una forma en la que yo he canalizado todo esto ha sido a través de mis podcasts y mi contenido, porque al final contar tu historia te sana, ¿sabes? Cuando tú Sí, cuentas al mundo, mirad, chavales, yo era adicto a la pornografía y mi vida ha cambiado gracias a esto, esto y esto, pero yo he estado donde tú estás. Es una forma de sanarla, es una forma de expresar esa presión, ¿no? De liberarla. ujú, En mi caso, a mí eso me ha ayudado mucho, el contar en redes sociales mi historia, en mis podcasts, por ejemplo, este micrófono me ha salvado la vida. Yo empecé grabando podcast para expresar cómo me sentía. Y los primeros episodios de mis podcasts son pues muy, muy personales, en los que me muestro muy vulnerable precisamente para sanar eso, ¿sabes? tal cual. Buenísimo, hermano. No sé si hay algún aspecto más que me gustaría tratar. Claro, tú estás ahora, por ejemplo, ¿estás en pareja o estás soltero? No, ahora estoy soltero. Vale, y cuando estuviste en pareja, por ejemplo, ¿estuviste haciendo también nofap en pareja? Sí, pero easy mode. O sea, yo Easy mode, simplemente... teniendo Claro, relaciones con la claro. chica. ¿Has probado hacerlo alguna vez en hard mode, estando con ella? Estando en pareja no lo he probado nunca. Es complicado, me imagino, ¿no? Yo creo que Porque sí. la chiquita también tiene sus demandas y un poquito, pues, va un poco, va un poco en plan, es que ya no es solo uno, porque somos dos ahora y Claro, hace va un falta poco mucha por ahí conciencia, el creo tiros. yo. O sea, estar con una persona muy consciente, muy que entiende tus vulnerabilidades, que entiende tus procesos, que te apoya en tu proceso de desarrollo personal y encontrar a, bueno, esa persona consciente. Porque claro, en una pareja es muy importante la parte sexual, la sexualidad es muy importante. Al menos si no mantienes la perspectiva esta que hemos hablado de no tener sexo prematrimonial. Pero al ser tan importante, si tú no encuentras una persona muy consciente, puede interpretar que el hecho de que no quieras eyacular es ausencia de deseo, o que de alguna forma no quieres un compromiso con ella. Eso Ya. puede llegar a pasar. Entonces, por eso yo vería muy importante trabajar esto con una pareja consciente, hablar de, oye, mira, Mm. yo estoy en este proceso, quiero hacer esto por estos motivos, tal, y va a ser beneficioso para los dos. Pero yo en mi caso personal, pues no he Ujú. tenido que llegar a eso, pero tengo muy claro que lo hablaría muy profundamente. Es decir, yo estoy en Y este camino, quiero ujú. esto y esto, y necesito tu apoyo de tu parte. ¿Lo puedo tener? Sí. ¿No, no te parece bien porque piensas diferente? Genial. No estamos hechos del uno para el otro, y ya está. ¿En qué te fijas tú ahora con este nivel de confianza que tienes y que también has ido adquiriendo y trabajado, porque esto es Sí, trabajo, es mucho yo me, trabajo me fijo en el deseo interior? genuino. En las Eso es, chiquitas, en una chica que quieras estar con ella y quieras hacer algo serio, incluso casarse y que no sé con tu opinión, si quieres casarte con ella o si luego tener hijos o familia y eso ya no lo sé. Pero ¿en qué te fijas tú a la hora de encontrar ahora pareja, por ejemplo, cuando, bueno, de si se da conocer a alguien y muy buena todo eso, ¿no? pregunta. Porque la mayoría de hombres no piensan en eso. Simplemente, pues, cuando están dominados por la lujuria, con que sea guapa es suficiente. Pero no. Yo, por Ya, ejemplo, en mi pero caso nosotros no personal, somos de la mayoría, no somos de la mayoría. exactamente, claro. A mí en lo personal, el deseo genuino es algo que valoro mucho. Yo como, pues eso, en lo personal he hablado mucho sobre mi historia, me he mostrado mucho cómo soy, pues ya cada vez más atraigo personas más auténticas. Eso es importante, el deseo genuino y que no sea únicamente pues, por lo que uno gana o por lo que tal, sino que sea genuino, de verdad. Y por otro lado, que las bases políticas, religiosas y de estilo de vida sean comunes.
Tú no puedes estar con una persona que a nivel político piensa diferente o a nivel religioso no comparte tus ideales o a nivel objetivos y estilo de vida no comparte lo mismo que tú. Para mí esas son como Ujú. las tres claves y a partir de ahí, habiendo deseo genuino, un propósito conjunto, se convierte en un... Eres uno, ¿no? Con tu pareja. Eso también es una enseñanza bíblica. Cuando encuentras a tu alma gemela, a esa mujer que Dios te envía, pues te conviertes en uno con ella. Entonces, bueno, eso es una parte ¿Y importante. tú crees que ese deseo para que siga siendo genuino no también tiene que trabajarse? Porque ya Uf, entiendo yo que es genuino, pero al principio te puede resultar, pero luego al claro. final es una decisión, ¿no? El que tú quieras construir algo con esa chica. Claro, es que se trabaja porque no somos ninguno perfectos. Entonces, si tú no Mm. aceptas tanto la luz como la sombra de la otra persona, estás negando una parte de ella, ¿sabes? Entonces, Sí. para empezar, uno tiene que entender que somos luz y sombra. Somos tanto nuestra parte bonita como también nuestra parte oscura. Y cuando tú te aceptas a Mm. ti, quizá puedes aceptar a otra persona. Pero si, por ejemplo, tú estás, es un poco lo que hablábamos antes. Si tú estás con una chica y ella solo le gusta de ti cuando te va todo perfecto y cuando empiezan a irte mal las cosas, ella desaparece y dice, "Pues, paso, me busco otra opción". O no te apoya Ya. o... ¿Sabes? Cuando estás en la guerra Sí. luchando con las heridas, con la sangre, tal, si no te apoya ahí, es que no está aceptando tu parte oscura. Entonces está negando una parte de Mm. ti. No es deseo completo, no hay plenitud en el amor, no hay amor incondicional, hay amor condicionado por, ¿sabes? Justo hoy estaba escuchando como eh, fuera eres un guerrero, pero cuando vuelves a casa te quitas la armadura. Ahí está, Y eso ahí es es. cuando empieza la verdadera lucha, ¿no? Cuando te quitas la armadura, si cuando te quita la armadura, esa chica te puede matar, porque no lleva la armadura, o Ahí te está. puede, o te puede mejorar, ¿no? Puedes como sentirte aceptado, te vuelves vulnerable y te bajas la armadura y mientras tengas esa confianza de hacerlo cuando estás en casa, entonces pues vas construyendo tu relación, ¿no? Un poco Ahí base a está. eso. Total. ¿Cómo es para ti abrazar la sombra o cómo sería para ti el concepto de sombra? ¿Lo tienes muy interiorizado? El concepto de sombra, pues suele ser lo que te guardas en la intimidad, que no sueles mostrar. Ujú. Esa es lo que tú haces cuando nadie te ve, lo que tú piensas en tu corazón, pero que no dices y no expresas. Sí, creo que tiene mucho que ver con eso. Entonces, integrar la sombra para mí también consiste en eliminar muchos miedos, miedos sociales y demás, porque normalmente, por ejemplo, en redes sociales nadie muestra su sombra por miedo al que dirán. Pero aceptar tu sombra es decir, oye, mira, mi pasado es este, tengo este problema o esta es la parte fea de mí, la que resulta menos atractiva a las personas o tal, y la acepto. Entonces, Ujú. sí, para mí es muy importante. Es que el tema de la sombra es como la clave para sentirte pleno, porque si no estás viviendo en un mundo con una careta, fingiendo ser un personaje que no eres realmente, y ¿cómo te vas a sentir bien de esa forma? ¿Y cómo dirías que te ha servido la pornografía para conocer tu sombra? Porque, porque, joder, la pornografía es una cosa así que se nos ha enseñado es que tenemos sombra, tenemos mucha sombra. Claro, exactamente. Al final, los efectos de la pornografía, pues, te hacen conocer a tu versión más sombría, ¿sabes? Porque al Sí. final, ¿cuáles son los dos polos? Para mí es como la mejor versión de uno mismo es una versión disciplinada, amorosa, carismática, que se domina, que no peca en cuanto a pecados capitales, lujuria, gula, ira, Mm. avaricia, todo eso, que no comete esos pecados capitales. Entonces, eso está en contraposición con el hecho de estar pecando a nivel eso de pecados capitales. Entonces, claro, cuando tú vives preso de la lujuria, estás experimentando una peor versión de ti. Entonces, la mejor versión es una versión como que domina la lujuria y domina todas Todos las esos áreas de la vida. pecados, tal cual. Buenísimo, tío. Brutal, Buah, hermano.
ha quedado una entrevista de puta madre. Testimonio muy profundo, me ha encantado, tío, la verdad. Sí, dejaremos un Sí, poco para la segunda parte, pero vamos, que ya está brutal. Por aquí pues mando un saludo a todo aquel que haya llegado hasta aquí. Enhorabuena, porque ya significa que hay cierto proceso en el NoFap. La mayoría de las personas viven dopamínicas y necesitan estímulo constante. Entonces, si habéis llegado hasta aquí ya es una win. Así que el que esté por aquí, a celebrarlo y que estamos para lo que haga falta. buenísimo, hermano. Pues ya nos despedimos de... Y si hay una segunda parte, voy a darle unas vueltas para ver qué más puedo indagar ahí, porque ya he indagado un tiempo, un poquito hoy en tu historia, que me ha Dale, encantado, brutal. de verdad. Por aquí un saludo a todos. Chao, chao. Vale, bro.